Buenas tardes, profesor Jair Vega. Coméntenos un poco sobre su pensamiento. ¿Qué opina usted respecto a el poder en cómo se ve reflejado en la violencia de género? Bueno, yo creo que precisamente la violencia de género es una de las mayores expresiones que tienen que ver con el poder. Generalmente el tema, digamos, que subyace en la violencia basada en género tiene que ver con cómo la cultura patriarcal y cómo el machismo han ido instaurando una suerte de legitimación cultural que hace entender a la mujer como una propiedad del hombre o como una persona sometida a la voluntad de poder del hombre. Y más allá del poder, porque realmente no es tanto el poder, porque uno puede tener poder sobre otra persona. Puede tener poder en la medida en que uno convoca a la otra persona, la invita, la seduce, y digamos el ejercicio de poder no es algo en sí mismo negativo. El problema es cuando este poder se convierte en dominación y cuando el asunto que hay de por medio es el sometimiento, es el poder que ejerce, pero como dominación y como sometimiento legitimado por la cultura. Entonces, precisamente la violencia surge cuando ese poder se cuestiona, cuando ese poder o ese espíritu de dominación se cuestiona, entonces la forma de reaccionar es la violencia. Entonces cuando dice ya yo no me someto a tu voluntad, entonces él reacciona con violencia para someterla a la fuerza. Entonces esa violencia surge precisamente ante la resistencia, porque la dominación no asimila la resistencia. Cuando es un ejercicio del poder, por otra vía, por ejemplo, por la seducción, por la convocatoria, por la invitación, porque algo me atrae, porque me atrae en libertad, pues obviamente cuando hay un momento de resistencia, ese momento de resistencia se entiende como la otra persona también se resiste y cómo se genera un ejercicio del poder en doble vía. Pero en este caso lo que está legitimando como dominación masculina es precisamente la dominación y el sometimiento por parte del hombre hacia la mujer. Es decir, que usted cree que usualmente los hombres recurren a la violencia porque se sienten con falta de poder sobre la mujer. Digamos que si uno mira de una mirada de Foucault, donde dice que la violencia surge cuando se siente que se está perdiendo ese poder, obviamente que el hombre recurre precisamente a la violencia cuando su dominación no es reconocida por la otra persona, cuando ese sometimiento no es reconocido. Entonces cuando la persona se resiste a someterse, es cuando se usa la violencia como un mecanismo de sometimiento, cuando se utiliza la violencia para generar el miedo y a través del miedo seguir sometiendo, o precisamente para agredir o negar a la otra persona, que es cuando, por ejemplo, esa violencia lleva a la muerte de la otra persona. Para concluir, ¿cuál es el consejo que usted le puede dar a esas mujeres que están siendo víctimas de esta violencia? Yo lo que creo es que yo siempre he dicho que cuando una relación está basada en el miedo es porque algo no funciona. Es decir, una relación no se debería estar fundamentada en el miedo. Cuando hay miedo de por medio es porque hay algo que no funciona. Las relaciones que se dan en libertad, que se dan por mutuo acuerdo, son relaciones que no tienen por qué generar miedo. Entonces yo siempre creo que bajo ninguna circunstancia nadie debe aceptar someterse a la voluntad de otra persona. Y nadie debe aceptar ninguna coerción, ninguna presión, ninguna violencia, ningún sometimiento, porque todo eso pues se considera obviamente violencia basada en género, cuando no solamente la violencia física, sino también todo lo que es coercitivo desde muchos otros elementos. Entonces yo creo que son aspectos que debemos trabajar y que debemos trabajar también desde las masculinidades. O sea, no es solamente la mujer, sino cómo los hombres nos transformamos en sujetos que valoramos también nuestro cuerpo, que nos valoramos a nosotros mismos y donde no permitimos en convertirnos a nosotros mismos en una herramienta de violencia y entender, digamos, cómo una masculinidad distinta nos permite establecer relaciones que nos den otro tipo de satisfacciones que no sean el dominar o que no sean el controlar, sino también el sentir cómo tú logras convocar a partir de la libertad.